relacionados a herencia, a comunidades, pero dirigido a poder determinar los procesos particionales. Y para eso tenemos en la tarde de hoy, que va a estar compartiendo con nosotros, al señor Eduardo Jiménez Viña, contador público autorizado, un contador que tiene vasta experiencia en todo lo relacionado a liquidación y administración de caudales. Eduardo, preséntate a nuestro público. Sí, buenas tardes. Como informa el licenciado, somos contadores públicos autorizados y hemos concentrado nuestros esfuerzos en casos de tribunales, más bien en casos de herencia y en casos de divorcio. Eso es así y podemos indicarlo. Hemos trabajado con Eduardo muchísimo tiempo, sabemos de su pericia y su conocimiento en la materia, y déjeme decirle, vamos hoy a hablar con él, le vamos a estar preguntando sobre los beneficios que tiene el tener un comisionado, entiéndase, o puede ser un contador partidor o administrador de las comunidades cuando se tiene un caso en herencia, y también obviamente los casos cuando llegan a la corte y cuando no están en la corte, que también puede ser si todas las partes se ponen de acuerdo y pues le dejan en manos del contador partidor hacer la partición de esa comunidad, que eso sería una de las situaciones que podría darse también. Así es que vamos a empezar hablando sobre el proceso de la herencia. Una vez se ha confeccionado la sucesión, empieza uno de los trabajos que tendría que hacer el contador, que sería la planilla de caudal relicto. ¿Nos podrías explicar qué es la planilla de caudal relicto, qué es lo que contiene y para qué sirve? Ok, vamos a empezar con la sucesión. La sucesión se constituye automáticamente con la mera muerte del causante. Lo que queremos decir es que no es un proceso corporativo que haya que llenar ciertos documentos, radicarlos en algún sitio negativo. Hay que complementar, hay que pedir un número de seguro social de la sucesión, aparte de la que tenía el causante. La sucesión es un ente aparte del causante en sí. La sucesión la constituyen todos los herederos. La sucesión no tiene vida propia, no es una corporación que es demandable. Usted demanda a los herederos. No tiene personalidad jurídica. No tiene personalidad jurídica. Y eso quiere decir que todos los herederos que acepten el caudal, entiéndese, la herencia, porque usted puede ser heredero y será un presunto heredero si usted no acepta la herencia, y obviamente cuando aceptan la herencia tiene un cargo hacia esas personas. Correcto, y puede aceptarse la herencia a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que se identifiquen los bienes que existen, las deudas que existen, después que usted se asegure de que hay más bienes que deuda, usted acepta, porque de lo contrario estaría teniendo que realizar ciertos pagos porque las deudas exceden los bienes. Y si usted acepta la herencia, acepta las deudas. Estaría entonces pagando con su patrimonio personal, señores. Eso es una de las cosas que tienen que tener en mente. Cuando usted acepta una herencia y la herencia está grabada con pasivos que sobrepasan el caudal, usted va a tener que entonces pagar de su propio bolsillito, y ese es un problema. A beneficio de inventario, Jiménez, ¿cómo sería tu participación? Perdón, licenciado, hoy en día es más crítico en ese sentido, porque hoy en día el valor de las propiedades se ha reducido sustancialmente. Antes una casa podía valer $200,000 y tenía una hipoteca de 175. Hoy en día el valor, que antes eran $200,000, bajó a 150, pero tiene la misma hipoteca de 175. Por lo tanto, usted lo que está recibiendo es una deuda. No es un activo. Sí, los activos de capital, eso es algo que tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque todo se ha depreciado, y luego de María muchísimo más todavía, que hay que tener muchísimo cuidado al momento en que se va a tomar la determinación de aceptar un caudal. Pero mi pregunta sería, ¿cómo usted entraría en un proceso de deliberación a beneficio de inventario? Porque obviamente estamos ahora hablando de una sucesión o una comunidad donde hay bienes, porque si lo que hay es una mera casa no hay que hacer mucho inventario y para afuera, pero en esta donde hay propiedades, negocios en marcha y todo este tipo de cosas, ¿cómo la persona podría hacer esa deliberación y cómo usted lo podría ayudar en ese sentido? Bien, usualmente estos casos pues ya están en tribunal, ya los herederos no se ponen de acuerdo por las razones que tengan cada uno de ellos.
que créanme, son varias y bien distintas. Ok, entonces, algunos de los abogados sugieren que se nombre o un contador partidor o un administrador judicial. Como dice el nombre, el contador partidor realmente lo que hace es partir, identifica los bienes y distribuye a los herederos lo que él entiende es la mejor forma de distribuir los bienes. El administrador judicial administra las propiedades. Si hay propiedades inmuebles que estén gentando, pues se trata de que se genten. Si hay que vender alguna propiedad, se le pide permiso al secretario de Hacienda, lo que llaman un relevo condicionado, para que entonces con esos fondos pagar las deudas que existen y que entonces Hacienda sí pueda emitir el relevo final. Hacienda no va a emitir relevo ninguno hasta que se paguen todas las deudas, sea con Hacienda, sea con el crimen. O sea, eso es una prioridad para el secretario de Hacienda. Y en base a eso, pues permiten los relevos condicionados. De eso entonces estaríamos hablando, que sería la planilla de caudal relicto que tienen que presentar todos los herederos. Correcto, se radica una planilla de caudal relicto con todos los bienes que tenga el finado, no importa dónde estén localizados. ¿Okay? Y hay que incluir todas las deudas, todas las propiedades, una situación que ocurre con mucha frecuencia, en el sentido de que matrimonios que estuvieron casados por 40, 50 años, pues se asume que todo es ganancial, a menos que puedan probar que hay ciertos bienes que trajeron el matrimonio en su origen. Entonces, una pregunta que resulta frecuente: el cajo está a nombre de mamá. Caballero, el cajo está a nombre de mamá, se pagó con el caudal del matrimonio, por lo tanto, es ganancial. A menos que usted tuviera ese vehículo a nombre suyo desde antes del matrimonio y todavía hoy en día lo tuviera en sus manos, fantástico, sería privativo. Bajo otras condiciones, después de la fecha de matrimonio, todo lo que se adquiere bajo sociedad legal de gananciales, que quiere decir que no hay capitulaciones, es ganancial. Ahí entraríamos en la figura que hemos hablado varias veces en este programa, que es la sociedad legal de ganancial, una figura jurídica que tiene capacidad propia. Así es que con eso en mente vemos que lo que están indicando es que puede haber confusión también de bienes al momento de liquidar. Si usted va a liquidar, primero tiene que liquidar los haberes de la sociedad legal de gananciales para luego de identificar el caudal de la persona fallecida. Porque acuérdense que estamos hablando en el caso de las herencias. Y ahí entonces se identifica. Y muchas de las situaciones es que yo veo es que los herederos tienen ideas totalmente erradas de cómo es el procedimiento de liquidación de una herencia. Yo los veo que quieren formar parte de la herencia y administrar ellos y hacer ellos lo que les da la gana. Y eso es casi siempre lo que trae todos estos problemas al momento de ponerse de acuerdo en cómo vamos a dividir el bizcocho. Correcto. Y no solamente sobre los bienes, muchas veces pues el matrimonio tiene cierto negocio y algunos hijos se creen que el negocio valga millones, cuando en realidad pues papá y mamá se daban buena vida, pero buena vida al límite de lo que producía el negocio. No es que había una cuenta de banco con dinero sustancial, ni fondos millonarios, ni el valor del negocio o la estructura donde el negocio estaba localizado, pues necesariamente tenía valores millonarios. Sí, eso es algo que hay que tener, porque yo siempre he creído que a la gente hay que traer a la realidad, que pongan los pies en el piso, porque siempre tienen unas ideas que son totalmente erróneas. Correcto. Pensando de que las cosas valen más de lo que realmente valen. Y ahora, como hemos discutido aquí, a lo mejor puede ser que usted crea que tiene un valor las propiedades y cuando tiene un valor tan negativo que al final usted va a terminar debiéndole al Estado a lo mejor, o a unos terceros que pueden ser acreedores, que eso es otra de las cosas que sucede. Al momento de hacer una determinación tiene que ver cuántos acreedores hay de esa comunidad de bienes. Correcto. Volvemos al caso del vehículo. Si papá y mamá tenían un vehículo, tenían financiamiento para ese vehículo a través de alguna entidad financiera localizada en Puerto Rico, ese vehículo hay que seguir pagándolo. Ya papá no produce el dinero que producía antes, pero la deuda existe. Por lo tanto, hay que continuar pagando ese vehículo y hay que cumplir con los demás compromisos similares. Yo tengo una pregunta que me gustaría ver cuál es su opinión. Al momento del fallecimiento,
de un cónyuge, entiéndase, vamos a decir que papá muere, mamá queda viva y quedan 4 herederos, ¿es aconsejable liquidar la comunidad de papá? Bueno, primero hay que liquidar la comunidad conyugal, la sociedad legal de gananciales. Papá muere, papá era dueño de la mitad de los bienes gananciales, mamá es la dueña de la mitad de los bienes gananciales. Por lo tanto, lo que heredan los hijos es la parte de papá que fue quien murió. La dama sigue con su parte ganancial. Eso incluye todos los bienes, la residencia, las cuentas de banco, los vehículos, la finca, la casa de playa, todo lo que usted pueda enumerar dentro de los bienes que tuviera el matrimonio. ¿Y cómo participa del caudal de los herederos? En ese ejemplo que estamos dando, en cuanto a la cuota usufructuaria. Ok, la cuota usufructuaria es un cómputo establecido en el Código Civil para que la viuda o el viudo reciba ciertos fondos luego de fallecido el causante. Son cómputos matemáticos, más bien basados en la cantidad del caudal, basado en la edad del cónyuge superstite al momento de la muerte de aquel que falleció, y basado en la expectativa de vida del cónyuge que sobrevive. ¿Okay? A menos que el caudal sea grande y la edad sea corta, usualmente el cómputo del usufructo no es una cosa significativa. Por eso es que se reserva también la parte ganancial de... Por lo regular, casi siempre es más o menos lo que sería la participación de un heredero no mejorado. La participación de la viuda bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones de matrimonio de un mismo de hijos de un solo matrimonio. De un solo matrimonio. Bien, aquí es algo bien importante, que llega el momento en que la gente como que no lo entiende muy bien. Yo puedo estar como viudo o viuda utilizando bienes de la comunidad, pero si yo quiero que esa cuota se haga dinero, utilizando lo que usted nos acabó de decir de la fórmula, ¿cómo sería que se calcularía esa fórmula? Bueno, para empezar, llegamos a un caso, nos asignan, vamos a decir que como administrador judicial, se prepara un inventario que el Código Civil establece que debe ser en un periodo de 10 días, lo cual rara vez es posible cumplimentar eso. Por lo tanto, pues, olvidándonos del tiempo que tome, tenemos que reunirnos con los herederos, con los abogados de los herederos, ver cuáles eran los bienes, identificarlos, si hay propiedades inmuebles, solicitar las escrituras, si hay vehículos, pues yo necesito entonces la licencia de ese vehículo, ver a nombre de quién se encuentra, y así por el estilo. O sea, solicitamos toda la evidencia pertinente relacionada con todos los bienes. Se levanta el inventario, se mandan a tasar las propiedades inmuebles. ¿Por qué? Porque el valor de la escritura o el valor que puedan argumentar los herederos que vale tal o cual inmueble puede no ser el valor real. Por lo tanto, se contrata un tasador y se levanta el inventario con los valores que ese tasador informa. Se determina entonces, tales son los bienes, tales son las deudas, hay un balance neto. Ese balance neto, suponiendo que todo sea ganancial, la mitad le pertenece a mamá, la otra mitad constituye la herencia del finado. Esa es la parte que es divisible. Y eso es lo que se va a dividir. Eso es lo que se va a dividir. Mamá continúa con su segunda mitad. Ok. Eso quiere decir que al momento en que fallece una persona, ¿sería aconsejable hacer los ejercicios particionales o se debería dejar eso a que pues siga administrando una persona, entiéndase, el viudo o la viuda, sin concretar esa sucesión? Bueno, yo he tenido casos en que muere uno de los cónyuges, hay 3 hijos, todos están de acuerdo en que papá siga viviendo en la casa matrimonial, nadie le ha reclamado nada a papá, pues muchas veces esa sucesión sigue indivisible hasta que muere el segundo causante.
Y entonces los hijos dividen ambas sucesiones a la vez. Ok. Pero esos son casos en que no hay reclamo de parte de los hijos, ni a papá ni a mamá. El problema de esto, para todos los que nos están escuchando, es lo siguiente. Cuando usted tiene una comunidad y no ha realizado estos ejercicios, empiezan los problemas. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos un caudal que tiene varias propiedades y tiene un negocio dentro de ese caudal, y las personas, entiéndanse, los miembros de la comunidad, empiezan a hacer uso y hasta uso exclusivo de los bienes. En algunas ocasiones. ¿Qué es lo que va a suceder en ese respecto? Que entonces, si no se liquida o no se establecen unas reglas entre los herederos, de los miembros de esa comunidad, va a haber un litigio para poder establecer cuánto se produjo el negocio, cuánto había que distribuir, las rentas de esas propiedades. Si yo uso una propiedad de la sucesión en forma exclusiva, tengo que pagar renta. Eso es correcto. Lo que sucede es lo siguiente, que si nadie me la pide, pues se perdió. Tendría que ser desde el momento en que me la pidan, porque yo tengo el derecho como comunero que soy a utilizar el bien. Si los otros me lo permiten y se dan la anuencia tácita porque no dicen nada, pues yo podría estar levantando como defensa de que la renta que me vengan a imponer sería desde el momento en que me la solicitan. Pero ¿cómo sería entonces que usted trabajaría eso al momento de empezar a desmenuzar toda esta situación y poner a los herederos en cintura? Porque estamos hablando ya de un caso, pónganle este caso, nos fuimos para la corte porque no nos podemos hacer de acuerdo. Yo soy el abogado del demandante y yo digo, bueno, como aquí hay tantas propiedades, hay negocios y todo, yo lo que voy a hacer es que yo voy a solicitarle al tribunal que me nombre un contador y administrador y liquidación para que liquide esta comunidad, y hago la solicitud de aquí del compañero Eduardo Jiménez. Mira, yo te voy a someter y el tribunal te va a nombrar. El tribunal luego una vista y ver si las partes se oponen, nombraría entonces. ¿Cómo entraría usted a trabajar ya una vez designado por el tribunal? Volvemos, nos reunimos con los representantes legales y con los herederos, se levanta un inventario, se determina cuáles son los bienes, qué deudas existen, verificar con el CRIM, verificar a estas alturas todavía con la ley de Hacienda de contribución sobre los inmuebles, que era la semejante al CRIM durante la administración del gobernador Fortuño, y se determina el caudal neto. Una vez determinado esto, volvemos a reunirnos con los herederos, verificamos, algún heredero está viviendo algún inmueble del caudal sin pagar renta. Pues, si eso está sucediendo, se manda a tasar ese inmueble en cuanto a la renta que debería devengar. No la que está pagando, no la que se le ocurrió a papá o a mamá, o no la que se le ocurrió al heredero. Lo que diga un tasador certificado para laborar en Puerto Rico. En base a eso, entonces, se le imputa una renta a ese heredero. Supongamos, tiene objeciones, no la quiere pagar, pues se va a afectar su participación hereditaria al final del camino. Eso quiere decir que lo que va a pasar es que al momento, si le tocaban 100,000, se le va a restar de los 100,000 lo que tenía que haber abonado en renta. Lo que hubiera tenido que haber pagado en la renta por el uso exclusivo de algún inmueble de la sucesión. En el ejemplo, vamos a decir que son 4 herederos, entonces se les restaría de esa renta una cuarta parte. Correcto. Y lo demás se lo tiene que pagar entonces a la comunidad. Se le descontaría automáticamente. Y entonces eso abonaría a los herederos que no disfrutaron de ese inmueble. Esa es una de las situaciones. Y en cuanto al negocio, vamos a poner que había un colmado y viene uno de los herederos y se queda administrando el colmado. ¿Cómo se trabajaría eso? Bueno, usualmente tenemos un caso en que había un colmado y sucede que el que administraba el negocio jamás le dio participación ninguna a los demás herederos. Pues estos herederos fueron al tribunal, solicitaron entonces un administrador judicial. A la larga, el tribunal destituyó al heredero que estaba administrando.
Antes de eso, hay lo que llaman, en los procesos judiciales, cuando muere alguien, se emiten lo que llaman cartas testamentarias, que es un documento del tribunal en el cual autoriza a una persona a tomar la administración de los bienes. Usualmente, o no usualmente, en muchas ocasiones eso no se realiza de esa manera. Y entonces, como quien dice, pues están administrando sin las debidas autorizaciones del Eso es tribunal. como decir por ahí que está guiando desplacado. Está guiando sin licencia, más o menos. Y entonces, una persona que está bajo esas condiciones podría entonces estar haciendo actos de administración sin estar debidamente nombrado por el tribunal. De hecho, tenemos casos en que han realizado actos de administración de manera ilegal, si se quiere concluir eso, porque no estaban autorizados por el tribunal, pero a veces es más difícil revirar las transacciones que aceptarlas. Eso quiere decir entonces, fíjense por dónde vamos ya. Cuando tenemos un caso de liquidación de comunidad, tenemos un sinnúmero de problemas que van surgiendo porque no se hizo adecuadamente la administración de ese caudal. Tenemos ya aquí el caso de las rentas, que lo pudieron ver ustedes, que es el derecho a pedirle renta a los que se están beneficiando, que lo vemos mucho en Puerto Rico. Llegan a la oficina, licenciado, papi y mami se murieron y mi hermana se quedó viviendo en la casa, pero no nos paga por eso, no nos ha dado nada. O sea, eso es algo que es bastante común en Puerto Rico, igual que lo del negocio, el colmado. Si el padre o la madre tenía un negocio, se quedan administrando sin darle participación a los otros. Pero también hay una situación, todos los herederos pueden sentarse y establecer la forma de cómo van a administrar. Correcto. Que sería lo más razonable entre todos, establezcan cuál va a ser la situación, cómo lo van a hacer. Inclusive podrían hasta utilizar los mismos servicios suyos para establecer una administración. También. Eso sería lo aconsejable, porque, miren, yo le voy a decir algo. Si usted no tiene una persona que sea imparcial en ese proceso, por lo regular al final usted va a tener muchos problemas. No va a lograr el consenso que usted necesita para lograr una partición sin problemas. Porque si tenemos una partición sin problemas, podemos hacer una escritura de partición y establecemos cuál es la cuantía que van a recibir cada cual por la cuota que les toque. Pero eso es en base a que todo el mundo esté de acuerdo. Si no están de acuerdo, vamos a tener ese problema en las manos y como quiera vamos a terminar en el tribunal. Y lo más aconsejable cuando estamos hablando de sucesiones o comunidades que tienen bienes es que entonces utilizar la figura del contador partidor o administrador judicial. Un administrador judicial, ¿qué funciones tendría? Como le dije anteriormente, el administrador judicial básicamente administra las propiedades, rinde informes al tribunal, le rinde informes a los herederos en cuanto a cómo va el negocio, qué está haciendo, las rentas que se reciben, los pagos realizados, cubre todas las fases. Y sería él el encargado de realizar todas esas gestiones. Correcto. Y entonces, Con frecuencia los tribunales dan los dos cargos a la vez, el contador partidor y administrador judicial. y entonces que déjeme decirle, es un cargo remunerado, donde esa persona va a rendir un estado de trabajo, obviamente, las horas que ha invertido, ya el tribunal de antemano ha determinado cuánto es la cantidad que se le va a pagar por hora, y entonces se realiza ese trabajo y del mismo caudal es que se le pagan los servicios. Correcto. De no haber entonces dinero porque caiga en una insolvencia, entonces los herederos tienen que pagar los servicios de esa persona en lo que se lleva el momento para la liquidación. Correcto. ¿Ven? Así es que esto es mucho más complejo de lo que a veces nosotros creemos. Una pregunta que siempre me llama mucha gente y me dicen, ¿las herencias tributan? Depende de los bienes que tengan. Usualmente si hay bienes localizados fuera de Puerto Rico, estarían tributando las herencias. Todo lo que está localizado en Puerto Rico quedaría exento. ¿Y qué pasa? Por regla general. General. ¿Okay? Siempre hay sus excepciones. ¿Qué pasa cuando tenemos un ejemplo? Hay una venta de una propiedad inmueble en Puerto Rico y hay herederos o comuneros que están fuera de la jurisdicción. Contributivamente, ¿cuál va a ser el trato? Por lo menos la herencia, el que recibe la herencia no tributa por lo que recibe de herencia.
¿ok? Tributa si se disponen de bienes de la herencia que generan ganancia en dicha disposición. ¿Qué quiere decir eso? Si yo recibo la casa de papá que falleció, pues yo no tributo al gobierno de Puerto Rico por recibir la casa de papá. Ahora, si la casa de papá yo la vendo, la ganancia que tenga sobre la venta de ese inmueble sí va a tributarle al gobierno de Puerto Rico. Y entonces habría que hacer una planilla de capitalización. El individuo que vendió la casa tiene entonces que incluir la venta en su planilla personal. ¿Qué por ciento sería, si usted sabe, el por ciento que se estaría utilizando para establecer esa contribución? En casos de herencia, el heredero hereda también lo que llaman el holding period del causante. El holding period lo que se refiere es al periodo que ese bien, ese activo, esa residencia, en este caso, estuvo en poder del causante para considerarlo como ganancia de capital, pues entonces el heredero que lo recibe también lo puede tributar como ganancia de capital. El beneficio es que los rates contributivos de ganancia de capital son mucho menores a los rates contributivos de ganancia de un individuo. De ingresos ordinarios. Así es que ya ven que como estamos viendo que en una liquidación de comunidad tenemos Hacienda metiendo la mano también, y eso es algo que tienen que tener en mente todo, porque Hacienda es menor de edad, como dicen en la calle por ahí, siempre va a querer llevarse su tajada. Esa es la verdad, eso lo digo yo, porque eso es cierto. El CPA no lo va a decir, pero lo voy a decir yo. Miren, en esta cuestión de las comunidades, yo siempre he tenido la idea de que debe haber un trabajo conjunto entre el abogado y el contador partidor. ¿Por qué? Así es que se liberan los casos de estar perdiendo tiempo en los tribunales y sale menos costoso, porque al final casi siempre es costoso la pérdida de tiempo que pueda tener un caso que puede durar hasta años en el tribunal. Correcto. Y con la figura del contador partidor, entiéndase, es una figura que realiza unos trabajos prácticamente rindiéndole al juez y no tiene el peso de los abogados que están litigando junto con los clientes que tienen la cuestión emocional de la pelea entre ellos, sino que es ese ente que va a estar haciendo una labor profesional sin ese peso, porque uno se pone a litigar un caso, tiene el cliente diciéndole encima a uno todas las situaciones, y por lo regular hay mucha cuestión intestina que es parte de eso. Vamos a un ejemplo clásico, licenciado. Parte de lo que usted mencionó ahorita. Fallece mamá. Hay 2 hijos, varón y hembra. Papá cónyuge supérstite. Ninguno de los 2 hijos se oponen a que papá siga viviendo la residencia conyugal. Papá consiguió que lo consolara. La secretaria de muchos años. No hay problema, papá tiene derecho a hacer su vida. Pero ¿qué pasa? Entonces los hijos le dicen, mientras estaba solito, yo no tengo problema, pero ahora que te casaste, yo quiero mi participación hereditaria de mamá. Y ahí viene el conflicto. Ya el trato no es el mismo. Digo, y según ese ejemplo, otras cosas similares, pues cuando entran otras personas, hijos de segundo matrimonio, por decir algo, y de hecho la forma de determinar el usufructo, de dónde es que se cubre, es distinta en segundos matrimonios a primeros matrimonios. Hasta en ese extremo, pues hay diferencia. Es que esta situación hay que tenerla en mente yo diría, por los muchos años que llevo en esto, que básicamente el problema es la misma situación familiar que lo crea. Correcto. Porque los procesos particionales es matemática. Es un proceso matemático. Sí, y nada queda afuera. Es una cuestión de echar números, como decimos nosotros, y los números son fríos. Lo que pasa es que hay veces que no les gustan los números a ciertas personas, pero los números son fríos.
Y el problema es cuando usted quiere llevar una liquidación con el peso de la situación emocional de esas personas, que son los que crean los enredos. Y básicamente un ejemplo que eso que podemos dar es el siguiente: muere mamá, se queda hija con la administración del caudal y empieza a hacer y deshacer sin rendirle cuenta a nadie. Correcto. Y después usted dice, ¿qué voy a hacer? Tiene que caer en el tribunal, porque ya ahí tiene que caer en el tribunal con una demanda de liquidación, y entonces empezar a desmenuzar todos esos efectos que ha hecho esa persona en su administración, que pueden ser buenos en algunos casos, porque hizo que el caudal creciera, pero en otros puede ser que esté dilapidando el caudal, y ahí entonces es lo que hemos estado hablando y lo que le ha dicho el contador. Ahí llegará el momento en que si se perdió y hay una pérdida, se le va a imputar a esa persona. Correcto. Y eso es lo que tenemos que tener y evitar. Por eso es que yo le digo a todo el mundo, vamos a tratar de que los casos, una vez muere una persona, como son los casos de herencia, inmediatamente vamos a conformar la herencia, vamos a ver si hay testamento, si no hay testamento vamos a presentar la declaratoria de heredero, hacer la planilla de caudal relicto con una persona que sepa, por favor, porque vemos unas planillas por ahí hechas que meten miedo, déjeme decirle que meten miedo. O sea, y debe haber penalidades en las planillas de caudal relicto. Si las partes que se dejen fuera y se informen posteriormente, si conlleva una penalidad de un 10% hoy en día. De un 10%. De un 10% del valor, caudal. De la totalidad. no, del valor de lo que se dejó fuera. De lo que se dejó fuera. O sea, usted dejó una residencia fuera y la residencia vale $100,000, la que dejó fuera. Y después dice, espérate, deja incluirla, hay una penalidad de $10,000 por dejarla fuera. Señores, lo barato sale caro. Hay un caso clásico. El Código Civil establece que las donaciones hechas en vida por papá y mamá hay que traerlas al caudal al momento de la muerte. Aunque diga la escritura que no son colacionables. Aunque diga la escritura que no son colacionables, hay unas pruebas matemáticas que hay que hacer a ver si entonces se sostiene o no. ¿Qué es lo que pasa? Se casó mi hijo y yo vine y le di $25,000 para el pronto de la casa. Eso es una donación en vida, que al momento de yo morir tiene que ser parte del caudal, que no es que mi hijo venga a aportar esos $25,000 al caudal, pero no los va a recibir como parte de su participación porque ya los recibió cuando compró su residencia. Un adelanto de la herencia. Fue un adelanto de la herencia. Igual que esa hay muchas cosas, se le compró un carro a la hija. Eso es una donación. ¿Vieron, señores? En ese sentido, van a verse lastimadas las legítimas de los herederos cuando se hace todos los cómputos. Y obviamente en ese caso, porque vemos aquí mucha gente que dice, no, a mí me lo regalaron, eso es mío. Correcto. Yo no tengo que decir nada, ni tengo que dar nada, olvídate, denme lo mío y olvídense. No, que lo suyo sí, lo suyo se va a ver lastimado por esa donación que se hizo. Que en Puerto Rico hay la mala costumbre de pensar lo contrario, de que eso es lo que se da no se quita, y como me lo diste, eso hay que borrarlo. No. Y de no dejar nada escrito. Eso es otra de las situaciones. Aquí, de que sepan que lo dijimos en un programa aquí y nos llamaron una persona, nosotros estábamos hablando de que al momento de confeccionar un testamento, en ese testamento podríamos tener la figura del albacea, pero ese albacea con una persona extraña, entiéndase. Correcto. No un miembro de la sucesión, no el viudo ni la viuda, sino siendo, vamos a poner un ejemplo, contratan al CPA, a Eduardo, lo contratan y le dicen, bueno, ya el causante está diciendo que va a tener las funciones de albacea y de contador partidor para liquidar la herencia. Le transfiere toda ese derecho a él y ya de antemano le pone la remuneración que se va a llevar por hora y toda esta situación. ¿Eso es aconsejable? Sí, pero no son compatibles la posición de albacea con contador partidor. No. Pero podría dársela. O una o la otra. No podría entonces. No las dos a la vez. Okay.
Y en ese sentido, si eso se hace, el tribunal obviamente, si cualquier persona que vaya al tribunal estaría obligado al testamento y a cumplir con los términos y condiciones del testamento. Correcto. Y eso es una cláusula totalmente válida. Esas gestiones, ¿hay un término de tiempo para realizarlas? El término de albacegazgo, si no me equivoco, es 1 año con una prórroga adicional de 1 año también. Eso es así. Podría prorrogarse en caso, porque obviamente ya Eduardo le ha estado diciendo aquí que esto no es un proceso que se hace como decimos en la calle, en 2 patadas. Esto aquí hay que hacer un sinnúmero de papeleo, hay que buscar todo lo que serían esas deudas, valorar los bienes, hacer unas determinaciones que no se hacen en, qué sé yo, en 2 o 3 meses. La realidad es que no se hacen en 2 o 3 meses y necesitarían entonces más una prórroga en el caso de que se dé esa situación, pero vemos muchas veces que ni habiendo testamento lo traen a la vida, no solicitan ni las cartas de albaceazgo ni nada, es como una dejadez, pero sí quiero administrar, sí me quiero lucrar, pero no quiero hacer ninguna de las funciones, y eso es algo Usualmente, vamos a poner, papá tiene un negocio, mamá no participaba en el negocio, pero la dejan de albacear. Mamá no sabe de ese negocio, realmente. Mamá disfrutaba de los fondos del negocio, no hay duda. Pero administrar el negocio era papá. Ahora falta papá, pues mamá debería buscar quién administre el negocio de manera adecuada. Que puede ser un extraño a la familia. Mejor que cualquiera de los hijos, si los hijos tampoco sabían del negocio. Eso es así, la figura del albacea muchas de las ocasiones tiene la potestad de contratar a terceras personas para que lo asistan en sus funciones, como también el causante podría dejar a una persona ya extraña al caudal como albacea para que realice las funciones, o como contador partidor para que realice esas funciones, lo cual les recomendamos a todas aquellas personas que tengan un caudal pues, sólido. O sea, en ese sentido volvemos otra vez a lo mismo. Si yo dejé una casita en Country Club y más nada, pues realmente ahí no se necesitaría esa figura como tal. Pero si la persona es un comerciante, dejó varias propiedades, dejó intereses, dejó un sinnúmero de negocios y ese tipo de cosas, ahí sí entonces necesitaríamos la concurrencia de ese facultativo para que venga a hacer las gestiones, tanto sea de albacea o de contador partidor, lo cual sería, vuelvo y repito, aconsejable que se haga contemporáneo a la muerte del causante. No dejemos para liquidar una comunidad pasado 20 años después, aunque no hay un término de tiempo para llevar la acción, pero mire, no deje las cosas para que entonces se enreden. Usted sabe lo que es desenredar 20 años. Sí. Es primero que los bancos no están obligados a dar información de más de 5 años. Ese es el primer escollo que usted se va a encontrar en el camino. Y la papelería y todo de eso también es otra situación. O sea, es que debemos tratar de resolver, aunque es una cuestión que surge como una cuestión dolorosa porque es la pérdida de una persona, pero debemos tratar de resolverlo antes de que entremos en una situación de que no tengamos la forma de evidenciar muchas de las gestiones que se realizaron. Eso se ve a menudo. Se ve a menudo, se ve, porque se deja la administración en manos del cónyuge supérstite, nadie pregunta nada, nadie cuestiona a papá o a mamá, quien sea el cónyuge supérstite, y a la larga pues no se sabe ni qué sucedió. Ni qué sucedió, y eso es lamentable, porque déjeme decirle, la pérdida económica la van a correr todos. Todos. Eso no es que yo digo, no es aquel nada más, no. Si hay una dejadez y no se ha hecho el trabajo, se le va a imputar a todos. Ese es el gran... Una condición para efectos del usufructo viudal, tienen que estar legalmente casados. Yo he tenido casos que me alegan, no, es que ellos vivieron juntos 40 años. No. Tienen que estar legalmente casados, si no, no procede el cómputo de usufructo. Mire, eso lo hemos dicho en este programa, por ahí escuchamos un comentario de la gente que yo nunca lo he podido entender.
es que ya se configuró el matrimonio porque llevaban 20 años viviendo juntos. Eso no existe en ningún lado, señores, eso es mentira. Como único es que usted vaya a un juez, se casa o va donde un ministro, un cura, lo que sea, y usted se casa, cumple con todo el procedimiento de papelería y se casa. De lo contrario, usted lo que está es en una convivencia con la persona y no va a surtir efectos. Lo único, pues, si usted va a hacer algún tipo de alegación de un concubinato, un enriquecimiento injusto y ese tipo de cosas, pero no se va a configurar ningún matrimonio porque yo lleve más años que Matusalén con la persona. Eso tampoco se asume la existencia de gananciales. Tampoco. ¿Ok? Hay que probar las aportaciones para adquirir cada uno de los activos. Esa es la situación. Una pregunta que le hago, que a veces vienen y me dicen, lo que pasa es que para comprar X inmueble se utilizó dinero privativo de uno de los miembros, entiéndase, de uno de los cónyuges. Si no se tiene la documentación, el cheque o el estado de banco, ¿cómo se probaría eso? Como único que la persona afectada lo acepte. Porque yo he tenido casos en que si me informan, o vamos al revés primero. He tenido casos que sí, que las escrituras, comprando un bien inmueble, establecen que uno de los dos contrayentes hizo una aportación con fondos privativos que heredó de parte de su familia. Y he tenido casos en que me informan, mira, cuando ellos compraron la oficina, mamá fue quien pagó. Pero la escritura está redactada en términos gananciales. Bueno, ¿qué evidencia tengo yo de que no fue de esa manera? Habría que ir a tratar de dejar sin efecto la presunción, que son controvertibles. Sin evidencia ninguna. Y si usted lo va a hacer sin evidencia, me atrevería a decir que muy pocas veces va a lograr que un tribunal le reconozca eso. ¿Por qué? Porque no tiene evidencia. Es una cuestión de credibilidad, pero usted tiene que reforzar su testimonio para que un tribunal pueda entonces entrar a creerle lo que usted está diciendo. Vemos muchas veces este error que cometen la gente, que es lo siguiente: paso propiedad a hijo y se la pongo a nombre de hijo, en lo que sería una escritura simulada, obviamente, porque no hubo ninguna transferencia y no hubo pago alguno. No hubo pago económico. Si eso es así y estamos en un caso de liquidación, ¿qué alegación podrían hacer los otros miembros de la sucesión para cuestionar y rebatir esa presunción que emana obviamente de la escritura? Donación. Que fue una donación. Eso fue una donación, por lo tanto, a la fecha de la muerte de papá hay que traerlo al caudal. Ahí en ese caso lo que habría que demostrar es que la persona no tenía el dinero para adquirir la propiedad en ese momento. Usted puede solicitar que someta las planillas del secretario de Hacienda, a ver cuánto se ganaba, la fecha, los estados bancarios a la fecha de la transacción, a ver si hubo algún desembolso de la cantidad que dicen las escrituras por la cual el activo fue transferido. Eso me recuerda a mí, hace mucho tiempo vi una situación donde papá pone a hijo como dueño de una propiedad comercial, pero hijo no fue quien compró la propiedad, fue papá. Y obviamente el problema después surgió cuando hijo no quiso reconocer que la propiedad era de papá, como siempre en esa situación. Y se tuvo que ir al tribunal para rebatir esa situación, pero él no podía probar que compró una propiedad de $240,000 cuando él lo que hacía era un salario mínimo federal, ¿okay? Que son $1,250 al mes. Así es que era imposible, no pudo probar que había recibido una inyección de capital de terceras personas, ni había recibido una herencia, ni se había pegado en el loto, ni nada por el estilo. El tribunal terminó indicando de que obviamente se había cometido una situación, que se había hecho una escritura simulada, suerte que en ese caso no había ningún tipo de fraude, sino que se hizo sin perjuicio de terceras personas. Otro evento: papá y mamá le donan al hijo que se casa una residencia. El hijo fallece. Supuestamente
dice el Código Civil, no supuestamente, el Código Civil Obvio, establece sí, lo dice. que eso revierte a quien lo donó. O sea, esa propiedad no constituye herencia para nadie que no sea revertir el objeto que fue donado originalmente a su dueño original también, que serían papá y mamá, lo cual quiere decir que la señora que estaba casada con el hijo fallecido no participa de ese bien, podrá participar de otros, pero no de ese. Eso es así, tenemos que tener esto en mente. Miren, yo creo que debe haber un poco más de orientación al momento en que se van a hacer todos estos tipos de movidas, porque muchas veces no logran el propósito que tenían, y para eso están los abogados y los contables, para poder diseñar algo que tenga razón y que no sea una pérdida de tiempo y no crear una situación mayor, porque lo vemos todos los días. Correcto. Y yo vuelvo y digo, esta es una frase que a mí me gusta mucho: lo barato sale caro. O sea, usted no puede estar, lo vemos, es la realidad. O sea, haciendo negocios de una manera, porque eso es un tipo de negocio, que al final no le dan a usted ningún rédito. Mire, si yo voy a hacer eso, yo quiero hacer, pues yo me asesoro bien y determino cómo lo voy a hacer. No lo hago porque me lo dijo el vecino, que eso es muchas las veces que encontramos y que me dicen, no, pero es que el vecino me dijo que él lo había hecho y que le fue bien, que esto, que lo otro. O sea, y eso no es así. Tiene que haber una situación donde todos estemos orientados adecuadamente para poder resolver estas situaciones. Inclusive, una de las cosas que a veces me preguntan es lo siguiente: ¿es aconsejable al momento en que se va a hacer un testamento hacer un inventario de todos los bienes? Nunca he visto ningún caso en que se incluyan los bienes en un testamento. Yo También hay una frase genérica que se dice conocidos por todos. ¿Sabes? Bienes conocidos por todos. El poner un inventario puede tener un efecto nulo. Yo tengo hoy un carro, mañana no lo tengo, me lo robaron, me lo chocaron, me lo barataron. Vendí la casa. Tenía un CD en el banco, lo saqué y me lo gasté y me fui de viaje. O sea, ese tipo de cosas es un ejercicio que yo no se lo recomiendo a nadie, por una simple y llana razón. Usted tiene las cosas hoy, mañana no. Y el hecho de que usted haga un testamento no quiere decir que va a morir mañana. Se presupone que usted lo hace y que a usted le queda vida. Así es que con eso en mente, ese tipo de cosas que vemos, no creo que sea necesario al momento en que usted vaya a hacer un testamento. Pero para los gustos están los colores, mucha gente le gusta esa bobería. Así es que todo el mundo, mira, hay mucha gente que están participando, nos han mandado saludos por ahí para abajo, un paquetón de personas, y eso es bien bueno. Eso quiere decir que estamos llegando al pueblo, nos están escuchando, y los vamos a invitar ahora a que hagan preguntas. Si quieren hacernos preguntas, nos las pueden enviar también por internet, la pregunta, y nosotros aquí las vamos a contestar. Así es que aprovechen. No todos los días tienen a un abogado y a un CPA que hacen esta labor cotidianamente. Así es que aprovechen, porque eso no se da todos los días. Así es que todos los que quieran hacer preguntas nos las pueden enviar y las vamos a estar contestando aquí. Nos queda todavía prácticamente como 11 minutos de programa, así es que Eduardo y este servidor estamos disponibles para contestar todas sus preguntas. Eduardo, una pregunta: si las personas quisieran sacar una cita o contratarte, ¿cómo pueden hacer para contactarte? Estamos en la guía telefónica 754-1909, 366-7031, mi celular. Así que en confianza pueden llamar y coordinamos una reunión. ¿La oficina están en qué área? Condominio Centro Matorrey. Están en el área de San Juan, así que ya saben, tenemos la oportunidad de que pueden utilizar los servicios de Eduardo, que es una persona sumamente capacitada, con una experiencia vastísima en esto que hemos estado hablando, y que es reconocido por los tribunales de Puerto Rico, ya que parte de su labor casi siempre se realiza en el tribunal, como ya él nos ha indicado aquí. ¿Qué figura te gustaría en estos minutos que nos quedan expresárselas aquí a nuestros oyentes? Hay dos formas de hacer las cosas.
la forma correcta y obviamente cualquier otra sería incorrecta. Hagan siempre la forma correcta. Eso es lo mejor. ¿Ok? No importa lo que estén haciendo, hagan la forma correcta de hacerlo. Miren, en esta cuestión yo Yo he tenido casos en que herederos, el tribunal ha determinado que ya cobraron su participación en el caudal. Los han sacado de la administración de los bienes. Básicamente se han quedado en la calle. Y es triste usted ver a una persona que disfrutaba de ciertos beneficios, de ciertos eventos, de compromisos sociales, de un buen cajo, de esto y de aquello, y de momento nada. Yo he tenido gente que andaba en Mercedes-Benz y se han quedado sin su cajito. ahora andan en una piscicona. Es que miren, la situación es la siguiente. Nosotros siempre hemos dicho aquí en el programa que entendemos que la gente debe ser más abierta en el sentido de que hagan las cosas como Dios manda y evitar la pelea, y vuelvo y les repito, evitar la pelea no los va a llevar a nada. O sea, Cuantifique su pelea. claro, Muchas veces están peleando en los tribunales por una cantidad que nadie se explica por qué están peleando por esa cantidad. Porque la cantidad realmente, cuando usted considera el total del caudal, es insignificante. Ah, no, pero es el desquite porque aquel hizo aquello que yo nunca estuve de acuerdo, o papá le dio a fulanito tanto más de lo que me dio a mí. Mire, a lo mejor no vale la pena esa diferencia. No sé, muchas veces he visto que no vale la pena. lo malo es que cuando vamos a hablar de que hay que hacer estos eventos particionales, cuando usted empieza a restarle dinero a la gente, ahí es que se empieza a poner la cosa difícil y entonces se ponen obtusos y no es bien difícil llegar al entendido con las personas. Como tú bien acabas de decir, se te donó un carro y ahora hay que traer eso al caudal, no vas a recibir, se te va a quitar de tu parte. Todo ese tipo de cosas hace que entonces la gente se vuelva más difícil de razonar, pero es la realidad, señores. Esto que hemos estado aquí hablando esta tarde es estricto derecho y es la forma en que se trabaja. Aquí no es, esto no que estamos diciendo no es para hacerle daño a una persona en particular, pero las personas tienen que empezar a darse cuenta de que hay unas normas de derecho que hay que cumplirlas. Y yo, como siempre oigo, que yo soy el hermano mayor y como yo soy el hermano mayor yo hago lo que me da la gana en la sucesión. Mire, eso no existe. Se oye todavía. Se oye todos los días. Se oye. Por desgracia, se oye. Y se sigue escuchando y ahí es que empiezan los problemas. Porque entonces hay uno que está haciendo lo que le da la gana y al hacer lo que le da la gana vienen los problemas. Yo entiendo que lo más aconsejable, y lo vuelvo y lo repito, es que se orienten. Vayan antes de empezar un pleito, al momento del fallecimiento de una persona, mire, lo primero que tienen que hacer es configurar la sucesión. Vayan a hacer la planilla de caudal relicto. Levanten el inventario bien hecho. ¿Cuántas veces yo no he visto que han dicho, pero es que es un hermano mío que se fue para Estados Unidos y nunca más ha vuelto? Pues yo no lo pongo como heredero. Eso es preterición, señores. Y ahí empiezan los problemas. Lo hemos dicho, pero la gente es tremenda. Cuando se entere que papá murió, va a aparecer a pedir su participación. Claro. Y ahí es que está el problema. Tienen que tener eso en mente, no lo pueden dejar de esa manera porque casi siempre lo que trae son problemas. Correcto. Y no podemos entrar en eso. Usted tiene que ceñirse. Mire, yo tuve una experiencia, una persona que me dice, mire, licenciado, se murió mi papá, yo quiero poner todo esto en claro, yo no quiero pelear, pero quiero que usted no se reúna con nosotros, nos reunimos con los herederos, le explicamos a todo el mundo y fue realmente una reunión donde se pudo trabajar, donde se pudo comprender, porque era una familia que tenía entendimiento, porque hay otras que terminan como el Rosario de la Aurora, También. a palo, puño y bofetá. Así es que solamente, ¿tú no estabas en eso, Carlos? ¿No?
Pero es así, mira, yo hace mucho tiempo, hace más de 30 años, yo recuerdo que yo fui a una reunión de una sucesión en un pueblo de la isla. Y yo siempre me ha gustado mucho la comida, y cuando llegué tenían un pernil que tenía un olor más rico, arroz con gandules, pasteles y cuantas cosas hay. Cometí el error, señores, de empezar a hablar con todo antes de comer. Nunca me pude comer el canto de pernil porque aquello se terminó como el Rosario de la Aurora, señores. Aquello la gente se empezó a pelear tanto que se tuvo que acabar la reunión y terminaron todos en el tribunal, obviamente. Pero después aprendí, me llamaron a otra reunión de esa en un pueblo de la isla, y cuando vi, yo como primero porque tengo problemas con el azúcar. Así es que comí y después empecé a hablar, porque de lo contrario me podía quedar sin comer y eso no podía hacer. Bueno, ya casi estamos por terminar el programa, ¿verdad? Nos queda solamente unos escasos 2 minutos más o menos para terminar el programa. Y vamos a darlo otra vez. Mire, si usted necesita los servicios de este servidor o del señor Eduardo Jiménez, se pueden comunicar conmigo al 250-8868, es el número de mi oficina, 250-8868. Vamos a hacer unas pegatinas como la de las pizzas para que los peguen en las neveras. Bueno, ya yo he visto que los abogados se están anunciando por ahí como en cruzacalle y todo, pues vamos a hacer lo mismo nosotros. Que está de atrás del carro. Claro, no, sí, como yo lo he visto como si vendieran perfume y eso, con el carro tiene todo pegado. O sea, son los tiempos modernos, así es que ya saben, se pueden comunicar con este servidor, el licenciado Tous, y con Eduardo. Eduardo, di tus números nuevamente para que los tengan. Sí, como no, 754-1909 en la oficina y 366-7031 en el celular. Ok. Adicionalmente, miren, lo he dicho aquí yo en varias ocasiones, usted, si va a hacer algo, asesórese, y lo he dicho aquí como 10 veces hoy, porque quiero que eso se le meta en la cabeza a la gente, porque los problemas se dan. Mire, esta misma semana me llamaron y me dijeron, mire, licenciado, tengo un problema con una propiedad, voy a tener que sacar a la persona, no me está pagando, pasó esto, y cómo yo lo puedo reclamar. Y yo le dije, ¿el contrato? Bueno, yo tengo un contrato aquí que bajé de internet. Cuando fuimos a ver el contrato no le garantizaba nada. Era mejor que no hubiese hecho contrato. Y eso, si usted se asesora y va a la oficina de un abogado, al igual que la oficina de un contable cuando necesita. Mire, yo le digo a todo el mundo, yo no lleno planillas de caudal relicto. Yo se las mando al que sabe, para que la llene él. O sea, vemos que gente que se pueden hacer cosas que no saben realmente, no dominan y se ponen a hacerlas, y lamentablemente eso no es la cosa, ¿verdad? Correcto. Tiene que haber una situación donde se pueda dar un buen servicio a todas las personas. Ya hemos llegado, Carlos, al final. Ay, bendito, ya se fue la hora completa. Aquí nos mandaron una pregunta y dice la siguiente: mi esposo falleció y no tengo hijos. Sus papás se quedaron con un vehículo que no debía y me dejaron la guagua que debe y la quiero financiar para bajar el pago y ponerla a mi nombre. ¿Qué puede hacer? Rapidito, ¿qué podemos decirle aquí? ¿Cuándo fue que se compró ese vehículo? Eso parece que... ¿Hay sociedades gananciales? Tiene que, lo más seguro que haberla. Aquí la gente no le gusta hacer capitulaciones matrimoniales, no sé por qué, pero vamos. Y ahora con la enmienda nueva se pueden hacer ya casados, así es que eso ya cambió. Pero en ese caso sus papás se quedaron con un vehículo que no debía y dejaron la guagua que debe y la quiere financiar. Tendría que tener la autorización de todos para poder entonces entrar en ese financiamiento. Y dice, mi esposo falleció, no tengo hijos. Él tenía hijos. Bueno, en ese caso, si no tenía hijos, ella es la heredera y quedaría como dueña del vehículo. Si no tiene ascendiente, claro. Por eso, los papás se quedaron, dice, con el vehículo. Así que pudieran los padres, de alguna forma y manera. Pueden darle la guagua, se la pueden pasar a la persona. Así que con eso en mente, vamos a ver. Ojalá y se puedan poner de acuerdo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. No queremos despedirnos sin antes invitarlos para que estén el primer miércoles de diciembre, que vamos a estar aquí también haciendo el programa, para que todos estén en sintonía con nosotros.